Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un ejercicio de programación en Python. En este ejercicio vamos a ver temas como cadenas y listas. Este ejercicio es de examen, así que vamos a ver qué dice. Dice que implementa la función siglas que recibe una frase y una lista de palabras comunes. Asume que tanto las palabras de la frase como de la lista están en minúsculas. La función debe generar una sigla utilizando las iniciales en mayúsculas de cada palabra. La función debe omitir de la sigla palabras comunes como de, y, en, etc., definidas en el parámetro palabras comunes, a menos que sean la primera o la última palabra de la frase. Asuma que en la frase no existen signos de puntuación. Entonces aquí tenemos un ejemplo de entrada en el que la frase el yin y el yang son conceptos filosóficos de la cultura china. Y tenemos las palabras comunes en un listado, el, y, de, la y son. Tenemos un ejemplo de salida en el que e es la primera letra de la primera palabra, la Y es la primera letra de la palabra yin, esta Y es la primera letra de la palabra yang, ya que se omite I y el, ya que se encuentran dentro de este listado. Tenemos la C, que viene a ser la C de conceptos, se omite son. Tenemos la F de filosóficos, la C de cultura y la C de China. Y se omite D y la, ya que se encuentran en este listado. Entonces con eso vamos a codificar. Voy a copiar esta información y la voy a poner en Visual Studio Code. ¿Ok? Entonces esto de aquí yo lo voy a comentar. Esto de aquí para guiarnos. Ok. Ahora yo voy a definir la función siglas, en la que le envío frase y palabras comunes. Okay. Y asimismo yo voy a definir estas variables para probar el código. Okay. Aquí descomento y ya tendríamos la primera parte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos obtener de este string, okay, necesitamos obtener cada palabra. Entonces, la manera en la que podemos hacer esto es haciendo un split. Okay. En el split nosotros le vamos a mandar un espacio, ya que nos damos cuenta que las palabras están divididas por espacios. Okay, entonces este split lo que nos va a generar es un listado con las palabras. Vamos a hacer eso primero. Entonces vamos a definir una variable listado palabras. Vamos a hacer frase.split entre comillas un espacio y vamos a imprimir el listado de las palabras. Ok, vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto por consola. Así que llamo la función con frase y palabras comunes. Aquí en consola yo llamo el script y vemos que ya tenemos el listado de las palabras. Ok, entonces esto sería la primera parte. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Yo necesito recorrer este listado, ok, y obtener la primera y la última palabra. Ok, entonces para hacer esto nosotros tenemos que usar un for y podemos usar un range. Okay. ¿Por qué un range? Porque con el range nosotros obtenemos los índices del listado y nosotros podemos obtener el índice 0 y el último índice. Por eso vamos a estar utilizando un range. Okay. Entonces, primero vamos a hacer un for y in range de, ¿qué es lo que va aquí? Dentro del range va un número. Okay. ¿Cuál va a ser el número? Va a ser la longitud del listado de las palabras. Entonces vamos a definir una variable longitud del listado de las palabras, y esto es un len, que con len nosotros obtenemos la longitud de la lista. Okay. Dentro del range nosotros vamos a poner la longitud y vamos a imprimir la i, a ver qué es lo que nos genera. Vamos a poner esto acá arriba, okay, simplemente para visualizar mejor. Y nosotros podemos darnos cuenta de esto, que range lo que nos genera es una secuencia de números del 0 al 11. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, la lista tiene 12 elementos. Entonces aquí, como les comenté, no tenemos la longitud de la lista, que vendría a ser 12. Entonces range, ¿qué es lo que hace? Me genera una secuencia desde el 0 hasta un número anterior del que se coloca aquí. Entonces sería del 0 al 11. Eso hay que tomar en cuenta con el range. Ok. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros debemos hacer una condicional para agregar a la sigla
la primera letra de la primera palabra y la primera letra de la última palabra. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo puedo hacer eso con un if cuando el i, que sería el índice, no es igual a 0. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo cuando el índice no es el primero y cuando el índice no es el último. Cuando no es el último, cuando la longitud de las palabras menor, o sea, menos 1. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo aquí? Cuando el índice no es igual al último. ¿Por qué le estoy poniendo un menos 1? Ya que longitud del listado de palabras es igual a 12, ¿verdad? Ya que tengo 12 palabras, pero el índice 12 no existe, como se dan cuenta. Entonces nos daría un error. Por eso es que hay que restarle 1 y este de aquí vendría a ser el último índice del listado. ¿Ok? Entonces, dentro de esta condición nosotros vamos a hacer las comparaciones con las palabras comunes. Pero en el otro caso, ¿cuál es el otro caso? El caso en el que es la primera palabra y la última palabra, yo simplemente voy a agregarle a siglas la primera letra. ¿Ok? Tanto de la primera como de la última palabra. ¿Ok? Entonces, siglas, que vendría a ser la salida, ¿no? Es un string. ¿Ok? Aquí yo lo defino y yo simplemente le voy a concatenar con más igual. ¿Ok? ¿Qué le voy a concatenar? La primera letra de las palabras. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra? Yo primero la defino acá arriba, ¿verdad? ¿Ok? La obtengo del listado con su índice. ¿Ok? El listado de las palabras. Entonces de esta forma yo obtengo la palabra y a la sigla, que es la letra como tal, le vamos a agregar la primera letra, que vendría a estar en la primera posición. ¿Ok? Entonces, para repasar, esta palabra de aquí, que es toda la palabra como tal. Y palabra del índice 0 es solo la primera letra. ¿Ok? Entonces, en este caso de aquí, ya vamos a comparar con las palabras comunes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente decimos que si palabra no está en palabras comunes, nosotros le concatenamos la primera letra. ¿Ok? Entonces con esto ya podemos ver qué es lo que nos devuelve siglas. Vamos a imprimir siglas. ¿Ok? Y simplemente vamos a ejecutar el programa. ¿Ok? Entonces aquí ya vemos que nos devuelve la salida deseada, ¿no? Que es la E, 2Y, la C, la F, la C y la C. Asimismo nos damos cuenta de que esto está en minúsculas, así que lo vamos a pasar a mayúsculas con la función upper de las cadenas. ¿Ok? Entonces con esto vamos a ver otra vez. Vamos a eliminar esto de aquí que ya no nos interesa. Y vemos que ya está en mayúsculas el programa. ¿Ok? Ahora vamos a probar con una frase X, ¿no? Sacada de internet, a ver si funciona realmente. No podemos poner frases de Thomas Edison, por ejemplo, y vamos a poner esta de aquí. ¿Ok? Copiamos en la frase: el genio es el 1% de inspiración y el 99% de transpiración. ¿Ok? Entonces aquí podemos poner las palabras comunes, podemos poner es también, por, ¿sí? Aquí sería de, y, ¿ok? ¿Qué más podría ser? Sí, con eso basta. Ajá. Y ahora vamos a ver cuál es la salida que nosotros esperaríamos, ¿no? ¿Verdad? Vendría a ser la E, la G, la U, la C, la I, la N, otra N, la C y la T. ¿Ok? Eso es lo que esperaríamos que nos devuelva el programa. Entonces vamos a ver. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a pegarlo acá para comparar. Y nos damos cuenta de que es lo mismo. Entonces con esto ya concluye la solución del problema. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias.